Como vimos en el estudio anterior, vimos que cuando tocar el fondo no es suficiente. Vimos en los versículos del 1 al 6 del capítulo 11 cómo un amigo de Jesús estaba enfermo, demostrándonos que las situaciones difíciles no solo vienen a los pecadores, sino que a los cercanos e íntimos de Cristo también. Aprendimos que Dios responde conforme a sus propósitos y no los nuestros. Y Dios ejecuta su plan y no el nuestro. Y por último, nosotros vimos que las situaciones difíciles tienen como propósito glorificar a Dios. Eso lo estuvimos mirando la semana antepasada. Y en esta mañana vamos a continuar en este estudio del libro de Juan, el capítulo 11. Y he querido titular la porción que vamos a estar estudiando el día de hoy: cuando nuestra fe es limitada. Muchas veces nosotros los cristianos vivimos el cristianismo de una forma donde no hay un contraste o hay algo que mostramos que no es conforme a lo que creemos. Muchas veces nuestra fe está muy lejana a lo que ponemos por obra, a nuestro accionar. Y en esta mañana vamos a ver cómo podemos aprender esto en esta porción de Juan capítulo 11, aquí en esta porción de la muerte y resurrección de Lázaro. Nosotros estaremos viendo en esta ocasión cuando nuestra fe es limitada. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, queremos en esta mañana agradecerte el gran privilegio que tenemos de estar delante de ti. Es un privilegio para nosotros cantar a tu nombre, reconocer tu grandeza, reconocer quién eres tú. Para nosotros es un gran gozo que tú nos tomes en cuenta, que no nos pague conforme a nuestras iniquidades, conforme a lo que somos, conforme al pecado que hay en nosotros. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú nos hable. Sí, Padre, nos hable a todos. Queremos, Dios, que tu palabra sea clara, sea precisa, sea conforme a la intención del autor. Padre, no permita que la humanidad distorsione lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. A este tu siervo, úsalo como lo que es, una vasija de barro, donde todo honor y excelencia es tuya, Señor. Padre, gracias por este privilegio que da tu siervo para exponer tu palabra. Padre, no soy merecedor de este honor, de este privilegio, Señor. Pero gracias. Gracias, Señor, por darme esta rica y buena y agradable oportunidad. Señor, habla a tu pueblo, que tu pueblo te quiere escuchar. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, nosotros después que vimos cuando tocar el fondo no es el fin, vimos cómo Lázaro estaba enfermo. Sus hermanas le fueron a avisar a nuestro Señor de que él estaba enfermo. Y el Señor decide quedarse un tiempo más donde estaba. Y le dice a sus discípulos que esta enfermedad o esta situación que estaba sucediendo era para gloria de Dios. Significa que todo esto que está sucediendo tiene un propósito. Dios lo encamina conforme a sus propósitos. Y en esta mañana nosotros vamos a ver tres cosas. Vamos a ver cómo la situación se complica. Porque no es solamente que Lázaro estaba enfermo, se complicó la situación. También vamos a ver, creo, pero, y por último vamos a estar mirando, aún los íntimos dudan. Y la primera porción que vamos a estar mirando, lo vamos a ver en el versículo del 7 al 15. Vamos a estar mirando del 7 al 16, Y dice la porción: después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea.
Rabí, optaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Le dice el Señor, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús le hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allá para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Que hay una conversación, luego de que él se queda un tiempo donde estaba, él entonces luego decide retornar a Judea. Allí los discípulos tienen esta conversación con él, diciéndole, Señor, ¿y tú vas a volver allá donde desean matarte? Y él le dice, vamos allá, que nuestro amigo Lázaro está durmiendo. Estos versículos vemos que la situación había empeorado. No solo Lázaro estaba enfermo, sino que había muerto. Jesús les dice a sus discípulos que regresaran a Judea porque su amigo dormía y él iba a despertarlo. Los discípulos no entendieron, como muchas veces no entendieron el lenguaje con el que el Señor se le comunicaba. Muchas veces cavilaban, muchas veces aún hablándole en términos que ellos conocían, porque el término de dormir no es exclusivo del Señor Jesús. En muchas porciones del Antiguo Testamento podemos ver que el morir el dormir se refiere a muerte. Pero en esta ocasión tampoco los discípulos entendieron esto. Muchas veces se le hablaba en parábola y ellos pedían que se le aclarara. Muchas veces se le decía algo y ellos decían, necesitamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se interpreta esto? También nosotros muchas veces leemos la Biblia, pero necesitamos que nos aclaren más. El Señor se le refiere a ellos y le dice, oigan, la situación no es que duermen, la situación es de gravedad, la situación no es un sueño natural, no es un sueño de mejoría, que cuando nosotros vemos un enfermo que está quejado y lo vemos dormir, dice, bueno, está mejorando, puede dormir. El Señor le quiere decir, vamos a aclararle la situación. Él le tuvo que hablar de una forma más clara y le dice, Lázaro está muerto. Y les dice que esto que estaba sucediendo era con el propósito no solo que Dios sea glorificado, sino para que ellos también crean. Dios tiene doble propósito cuando hace las cosas, que Él sea glorificado y que nuestra fe crezca, que nuestra fe se afiance, que nuestra fe sea fortalecida. Aquí vemos cómo esta enseñanza hace contraste con el propósito del libro de Juan, descrito en el capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Entonces, mis hermanos, vemos que esta porción, esto que está sucediendo aquí, se enmarca en todo el propósito del libro de Juan. Cuando lo vemos, cuando usted y yo ahora lo vemos y lo leemos, tenemos que creer que esto se ha escrito para que nosotros creamos que Cristo es el Hijo de Dios. Pero no solamente que creamos que Él es el Hijo de Dios, sino que para que cuando creamos tengamos la vida eterna. Tiene muchas implicaciones que podemos ir mirando a través de esta mañana. Dice que al igual que sus discípulos, nosotros al igual que los discípulos, muchas veces entendemos
no entendemos la gravedad de la situación que estamos viviendo. Muchas veces nosotros la minimizamos. Mis hermanos, a veces nosotros estamos en situaciones que estamos al borde del abismo. Y le diré algo, más que el borde, muchas veces estamos dentro del abismo. Y usted y yo creemos que no, que las cosas están bien, que las cosas se van a solucionar. No sé, vemos muchas veces que la situación que vivimos, nosotros la podemos controlar. Sí, nosotros creemos que somos esos superhéroes, esas personas que podemos echar hacia adelante, que podemos luchar con nuestro esfuerzo, como dicen algunos letreros por aquí que dice, este negocio es por mi propio esfuerzo, esto es por mis estudios, esto lo he logrado por mis horas de entrega, por mis horas de trabajo, por mis horas de... Mis hermanos, es necesario que nosotros nos sentemos y podamos ver lo complicado de las situaciones que estamos viviendo, o por decirlo de otra manera, la situación que estás pasando. Mis hermanos, nosotros es necesario que nos sentemos y veamos que la situación que estamos viviendo, muchas de ellas son terribles. Que las situaciones que estamos mirando, no hay que le pasemos, como decimos nosotros, un paño con pasta para sacarle brillo. No, tenemos que entender que la situación que estamos viviendo no se puede cambiar por un simple deseo de nosotros. Lázaro murió, Lázaro estaba enfermo, murió, y esta situación, mis hermanos, era terrible. Esta situación, amigo, era terrible, al igual que muchas de las cosas que tenemos. Nosotros debemos de sentarnos y verlo, analizarlo y ver lo complicado de lo que está sucediendo. Tenemos que ver que que no tenemos la capacidad de salir de ellas si no es por una intervención divina. Sí, hermano, debemos ver esto. No es que me digan, que haga, que practique. No. Nuestra situación debemos de verla, no minimizarla, sino de verla en su justa medida y decir, es que yo no puedo si no es por una intervención divina. Esto que está sucediendo es por Dios y Él quiere afirmar nuestra fe. Y esta fe se afirma cuando vemos que no depende de mí, sino de Dios. Muchas veces creemos que nosotros tenemos la capacidad de resolverlo todo, lo que nos viene, y nos creemos ser unos superhéroes. Y Dios nos dice, tienes que depender de mí en todo. Tu matrimonio, tu trabajo, tus estudios, tu vida espiritual, tus negocios, todo no es por ti, no es por mí. Muchas veces creemos, no, es que yo soy el súper trabajador, de aquí nadie me despide, porque yo soy el más inteligente, yo soy esto, yo soy lo otro. Y Dios dice, no, estás ahí porque mi mano te sostiene. Mi mano te está sosteniendo, no te han despedido porque mi mano está ahí sosteniéndote. Tú estás estudiando es porque mi mano te sostiene. Tu matrimonio, toda nuestra vida, mis hermanos, se sostiene no por nuestro sacrificio, no es por lo que nosotros hagamos, sino porque la mano de Dios está interviniendo. Y eso es lo que tenemos que ver. Lázaro murió. Esta situación se había complicado. Se complicó a tal forma de que ¿quién podía hacer algún cambio en esto? Mis hermanos, lo único que estaban haciendo los familiares como María y Marta era llorar. Y llegaban de otros pueblos y de otro lugar para consolarlo. Pero nadie podía cambiar esa situación. La situación se complica. Mis hermanos, la situación está complicada. Aún en los tiempos que estamos viviendo, la situación está complicada. Creemos en la medicina, creemos en muchas cosas, pero está complicada la situación. Solamente la intervención de la mano divina puede cambiar la situación, puede cambiar lo que está sucediendo. Y no estoy hablando solamente del COVID, estoy hablando de todo lo que nos rodea, de todo lo que nos impacta, de todo lo que nos trae problemas. Llámele lo que le llamen. ¿Tiene problema tu matrimonio? Necesita la intervención divina.
¿Tienes problema en tu trabajo? Necesita la intervención divina. ¿Tienes problema en tus estudios? Necesita la intervención divina. Tu situación económica ha empeorado, necesita la intervención divina. Tu vida espiritual está decaída, necesita la intervención divina. Mis hermanos, se ha complicado la situación y solamente Dios puede traer el cambio. Solo Dios nos puede ayudar. Solo Dios. Se complicó. Y ahora vamos a ver cómo en los versículos del 17 al 28 vemos a estas personas como Marta y María, que ellos muestran delante de Cristo de que ellos creen. Sí, creo. Pero, dice el versículo 17 en adelante, hasta el 28. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darle el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pida. Subrayen ahí, mis hermanos. Oigan cómo dice el versículo 21 y 22. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fe, eso se llama fe. Ella creía que si Jesús hubiese estado ahí, él no hubiese muerto. Y hay un pero ahí. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pida. Sí, Dios es capaz de darte todo lo que le pide a Jesús. Eso se llama fe. Jesús le responde, tu hermano resucitará. Le dijo Jesús. Yo sé que resucitará, le responde Marta. Él resucitará en la resurrección, en el día final. Eso le responde Marta. Jesús le está hablando de resurrección y ella dice, sí, yo creo. Y creo que el Señor, Dios te da todo lo que tú le pides. Pero sé que mi hermano va a resucitar en el día final. Dice el versículo 25. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice María, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo, en privado, el maestro está aquí y te llama. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué podemos nosotros ver? Más que concentrarme, mis hermanos, en la distancia de Betania a Jerusalén y ese trayecto, yo quiero ir al versículo 20, donde dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarse, pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto, mis hermanos, es una oración condicional de segunda clase, como se le llama, llamada contraria a los hechos. Por tanto, debe de entenderse como, si hubieses estado aquí con nosotros, pero no estuviste, mi hermano no habría muerto. Y eso le pasó. Ese hermano, Marta le está de una forma u otra le está diciendo, oye, si tú hubieses estado aquí con nosotros, pero no estuviste, esto parece un reclamo. Mi hermano no se hubiese muerto. Y eso pasó, murió por tú no haber estado aquí. Muchas veces nosotros decimos, Señor, si tú hubieses estado aquí, yo no hubiese tenido la situación que tengo. Si tú hubieses estado aquí y hubiese estado siempre interviniendo, no hubiese estado pasando lo que está sucediendo. Y pasó lo que está sucediendo y tú no estuviste. ¿Dónde está? Las afirmaciones de Marta y María, también como vemos en el versículo 32, porque las dos dicen lo mismo, son similares.
pudieron haber discutido este tema, quizá ellas, en esos 4 días de la muerte de Lázaro y cuando llega Jesús, cuando enferma y muere. En lo que llega, quizás se sentaron luego, oye, si el Señor hubiese estado aquí, si Cristo hubiese estado aquí, Él no estuvo, mira, murió nuestro hermano. Posiblemente ellos discutieron este tema. Estas 2 mujeres tenían tanta confianza con Jesús que ellas tenían la confianza de expresar que estaban frustradas, defraudadas, porque Él no había llegado a tiempo. También nosotros, mis hermanos, muchas veces nos sentimos defraudados de que nuestra condición ha llegado a fondo, ha tocado fondo y no hemos visto la mano de Dios trabajando. No hemos visto a Dios interviniendo. Señor, ¿cuándo? ¿Cómo lo harás? Donde estoy es imposible. Creo que tú eres Dios, pero me has dejado llegar a una situación que creo que tú no me vas a ayudar a salir de ella. Y Marta también le expresa su fe que Dios le dará a Jesús lo que pida. Versículo 22 dice, más bien sea ahora que todo lo que pida Dios, Dios te lo dará. Ella tiene confianza de que Cristo puede pedir. Pero en el versículo 39, ella protesta que no le quiten la piedra por el olor de la muerte. Ella está diciendo, sí, creo que si tú hubieses estado aquí, creo que todo le puede pedir todo a Dios y Él te lo dará. Pero en el versículo 29 dice, dudo que tú hagas esto. No quiten esa piedra, hiede. Como la mayoría de nosotros, ella cree y falla en creer. Creo que tú, pero ya donde he llegado, no creo que tú estés en capacidad de resolver. No creo que tu poder llegue ahí. Ella no está diciendo que Jesús podía levantarlo. Cuando ella dice, sé ahora que todo lo que pida Dios se lo dará, ella no estaba diciendo, sí, lo hará. Ella estaba diciendo, en el versículo 39, vemos que ella lo que estaba diciendo es, tú puedes hacer ciertas cosas. Sí, Jesús puede hacer ciertas cosas según nuestra creencia, pero no es así. Dios lo puede hacer todo. Jesús le dijo en el versículo 33, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Jesús le dice a Marta que Lázaro se levantará de nuevo. Y Marta oye esto como un axioma. Sí, Jesús se levantará de nuevo la resurrección. Eso es una pequeña consolación hoy. Ella está consolada, sí, yo sé. Yo sé que veré a mi hermano en la resurrección de los muertos, allí cuando todos se levantarán. Pero Jesús, Lázaro está muerto ahora. Y esa es la cruel realidad. Lázaro está muerto, al igual que nosotros también. Yo sé que esta situación que estoy viviendo, pero yo estaré mejor con el Señor. Sé que estaré mejor con Dios. Sé que allá en la eternidad yo estaré mejor, pero la situación que estoy pasando aquí es penosa, ha tocado fondo, es terrible. Nosotros como Marta y como María creemos que Dios es capaz de darnos vida eterna y resucitarnos en aquel día. Pero por otro lado mostramos duda en lo que Él puede ayudarnos en la crisis actual. Sí, Él nos va a dar vida eterna. Él allí no tendrá coronado, allí nos dará nuestras coronas, estaremos allí disfrutando la vida eterna. Pero en esta crisis actual, en este momento como yo estoy, dudo de que Dios pueda hacer algo. Y usted me dirá, pastor, pero yo no pienso así. Quizá no son las palabras que podamos expresar, pero sí nuestras acciones hablan tan fuerte que dicen que nosotros estamos creyendo que Dios no puede obrar en lo que estamos sucediendo en esta crisis. Llámese matrimonio, llámese familia, llámese negocio, llámese trabajo, llámele como usted le quiera llamar. Usted y yo muchas veces creemos que Dios
no es capaz de terminar, de resolver lo que está sucediendo. Marta creía que por un lado Jesús tenía el poder, pero con sus acciones solo creía que ese poder podía hacer ciertas cosas. Señores, mis hermanos, mis amigos, usted y yo a veces pasamos por situaciones difíciles, o estamos pasando por situaciones difíciles. ¿Y por qué no oramos? ¿Por qué llamamos los miércoles a orar? Hay un tiempo de oración, o llamamos a un tiempo de acercarnos a Dios en oración, y usted no asiste, y usted tiene situaciones difíciles, terribles, que usted está llorando, está pasando por situaciones donde usted ha perdido el sueño. Usted y yo somos los primeros, cuando estamos pasando por esas situaciones, que debemos estar en la primera fila. Yo estoy aquí porque soy el primero que necesito que Dios interceda, necesito la mano divina. ¿Y por qué usted no se le ve? ¿Por qué usted no se le ve orando? ¿Por qué usted no se le ve cuando llamamos en oración oral? Dice que la oración en grupo, en iglesia, es poderosa. ¿Por qué no lo vemos? A usted no lo vemos muchas veces en las oraciones. Es porque su fe es limitada. Porque nuestra fe solamente cree que Dios puede hacer ciertas cosas, que me puede dar la vida eterna, que me ha perdonado mis pecados, pero no puede resolver esta situación tan calamitosa y profunda que le estoy pasando. Hermanos, amigo que estás aquí escuchando, o que escuchará este mensaje luego, hermanos, para Dios nada es imposible. Génesis 29:14 le dice el Señor a Abraham, cuando ahí le está prometiendo su hijo, ya después de que no había nada que hacer, miren, ni en biología ni en nada, ahí no se podía hacer nada. Dos viejitos después de 100 años y que vayan a tener un hijo, la duda. Y el Señor le dice, ¿acaso, Abraham, hay algo imposible para el Señor? Recuerda, Abraham, nada es imposible para el Señor. Recuerda, Abraham, que yo soy el Todopoderoso. Recuerda, Abraham, que nada es imposible para mí. Yo lo puedo hacer todo. Amigo, hermano, dejemos la ambivalencia. Creamos que Dios es capaz de hacer más allá de lo que pedimos o entendemos, como dice Efesios 3:20. Sí, mi hermano, se ha complicado la situación, pero creamos en que Dios es capaz de hacer más allá de lo que usted y yo podamos pedir. Dejemos la ambivalencia, dejemos de estar creo, pero, y digamos, Dios lo puede hacer. Dios es posible. Dios lo puede hacer posible. Dios puede obrar más allá de lo que yo le pueda pedir, porque Él es Dios. Aquí también hay un llamado a los que no han creído en Él aún. Sí, muchas personas en el mundo no creen en Jesús para salvación. Muchos se acercan, muchos nos llaman a nosotros como cristianos y no creen en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos llaman para decirnos, ora por la situación que estoy pasando. Ora porque estoy enfermo. Ora porque mi matrimonio está en crisis. Ora porque no tengo trabajo. Ora. Sí, nos llaman. Pero cuando uno mismo se le acerca y le dice, Cristo te puede salvar, ahí nos ignoran. Creen que Cristo y Dios puede obrar milagros, puede levantar, puede quitar enfermedades, puede dar empleo al desempleado, puede a esos matrimonios retorcidos, dañados, Dios lo puede obrar, pero cuando le hablamos de salvación, lo dudo. Hermano, yo tengo amigos que aún niegan esto de la cristiandad, pero se nos han acercado y nos han dicho, ora por mí, ora por mi hijo, ora por esto, ora por esta situación difícil. También vemos a
apartistas, políticos, a muchos pidiendo oración por sanidad, por sus negocios, por su familia, por muchas cosas. Mucha gente pide oración porque creen que Cristo, que Dios puede obrar. Ellos muestran fe, claro que sí. Y algunos de los que están aquí en esta mañana son de los que nosotros oramos por ellos. Y hemos orado por ellos y seguiremos orando por ellos. Pero cuando le hablamos de que Cristo es la solución para su pecado, no ven a Cristo como su solución. Ellos muestran fe, sí, claro que sí. Pero si le hablamos de que Cristo es la resurrección y la vida, y que necesita de Cristo, como el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida, ellos no lo creen. No creen que Cristo pueda dar la vida que ellos necesitan. Entonces Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Sí, Dios puede dar matrimonio feliz, puede dar negocios prósperos, puede dar buena salud, pero sobre todo, y lo que tú y yo necesitamos es que nos dé vida, y vida en abundancia, vida eterna. La verdadera fe no es la que cree solo en las cosas que Cristo puede hacer aquí, sino la que Él puede hacer después de la muerte. Él puede darnos vida eterna. Él no promete, por supuesto, que creyentes no morirán físicamente. No. Él no está prometiendo esto. Lázaro murió y le podemos decir, como dice John MacArthur, que el porcentaje de la muerte desde entonces se sigue manteniendo en 100%. Todo el mundo va a morir. Esta es la promesa de Jesús, que la muerte física es subordinada a la muerte espiritual, que nuestra muerte física es un preludio a nuestra resurrección. Señor Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí vivirá aunque muera. Sí, mis hermanos, creo, pero esa duda tenemos que trabajarla. Amigo que estás aquí, que me estás escuchando, la vida, esa fe tuya que tienes solamente por lo que Dios obra y te ayuda, tiene que llevarla a otro nivel. Tiene que creer que necesita la vida eterna, que Cristo, solo Cristo, Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Él. Así como puede obrar en situaciones, puede obrar en algo mayor, puede obrar en tu vida para darte salvación. Último punto, dice, aún los íntimos dudan. Sí, mis hermanos, aún los íntimos, aquellos que estaban cercanos de Jesús, como lo vimos hace 2 semanas, aquellos que buscan no solamente tener una amistad lejana de decirle cositas a Dios, sino que quieren tener una intimidad que Jesús le pueda decir, amigo. Esos también, nosotros también muchas veces dudamos. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Le dice a Marta, ¿crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo, en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que ella iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo las mismas palabras que le dijo Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo sé, Señor, que si tú hubieses estado aquí, él no hubiese muerto. Pero ¿dónde estabas tú? Te estás reclamando.
Al ver llorar a María y los judíos que se habían acompañado, Jesús se esturbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Mis hermanos, si vemos en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42 y en Juan capítulo 12, vamos a ver la cercanía que tenía esta familia con Jesús. Son ellos, esta familia, estos cercanos, estos íntimos que estaban mostrando duda. Marta le dice, sí, yo sé que creo. Pero en el versículo 39 vamos a ver que esta fe era muy limitada. Ellos no creían que Jesús podía hacerlo. Lo que están creyendo y a la vez dudando, no son personas cualquiera. Son ellos, esos amigos, los que dudan de lo que Jesús podía hacer. Creían que Jesús podía hacer muchas cosas, pero no creían, como hemos visto y seguiremos viendo con la fe, que su fe era limitada. Marta creía que Jesús era el Cristo y el Hijo de Dios, pero hace que este conocimiento sea limitado, porque no sabía lo que Dios podía hacer. Sí, mis hermanos, los que están dudando en este momento, no nos centremos en algunos, en los judíos que estaban diciendo que pudo haber impedido que Lázaro muriera. No, tenemos que ver nosotros a Marta y a María, íntimos de Jesús. Jesús iba a su casa, comía con ellos, compartía con ellos. Este era un centro para Jesús de respaldo. Allí Marta, como vamos a ver en el versículo, que hay una reprimenda de Marta a María, porque María estaba sentada a los pies de Jesús. Allí Jesús iba y predicaba la palabra. Allí vemos a Marta que estaba cocinándole al Señor. Hermanos, nosotros no andamos comiendo donde quiera. Donde comemos es porque hay intimidad, porque hay cercanía. Allí Jesús no solamente compartía la palabra, sino que también compartía con ellos los alimentos. Tanto así que Él le dice, vamos, porque nuestro amigo ha muerto. Marta, María y Lázaro eran amigos íntimos de Jesús. Mis hermanos, a veces nosotros decimos, no, el inconverso duda. No, muchos de nosotros que decimos ser íntimos de Dios, que nos postramos en oración, que buscamos de su palabra, que estamos aquí, decimos, tengo 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, somos también de los que dudamos. La duda no es solamente para algunos, también para los íntimos. Debemos nosotros trabajar esto, mis hermanos. Debemos de poner nuestra confianza plena en nuestro Señor. Sí, somos íntimos. Muchas veces dudamos. Muchas veces creemos que el que duda es el que está en pecado. Muchas veces creemos que aquel que se ha apartado, que está lejos del Señor, es aquel el que duda. No, mis hermanos. Muchas veces aquellos que están cercanos, pegaditos de Dios, como Abraham, que estuvo cerca de Dios, que Dios le llamaba a Abraham el padre de la fe, que le llamaba amigo íntimo. Abraham no era un cualquiera, Abraham era íntimo de Dios. Así como María, Lázaro y Marta eran íntimos de Jesús, también la duda puede llegar a ellos, también puede llegar a nosotros. Eso no es para el pecador, no es para aquel que está en pecado. Sí, mis hermanos, si usted ha dudado en la situación que está, usted no es la excepción, usted no es alguien que vino de otro planeta. Usted puede estar cerca de Dios y a la vez dudar. Así que, mis hermanos, debemos nosotros trabajar
debemos de trabajar para que nuestra fe crezca. Sí, las situaciones se van a poner complejas, se van a poner difíciles, como se complicó con Lázaro. De enfermedad llegó a muerte. Sí, vamos a nosotros a dudar. Va a llegar momentos de duda. Vamos a tener nuestra fe limitada, pero debemos afianzarnos, mis hermanos. Cristo no es solamente el Salvador del mundo. Cristo como Hijo de Dios es el Todopoderoso también. Y Él puede obrar más allá de lo que usted y yo entendamos. Esta duda no es solamente para aquel que está lejos de Dios, para el que peca. Muchos de nosotros, aunque estemos cerca de Dios, la duda también nos puede arrojar. Tu amigo que me escucha, ¿solamente crees que Dios puede obrar en situaciones de tu vida actual, en crisis, de tu matrimonio, de tu trabajo, de desempleo, situación económica? Tu salud se ha quebrantado, tus hijos están enfermos. Sí, Dios puede obrar. Sí, pero también Dios quiere obrar en tu vida para que tenga vida y vida en abundancia. Cristo que quiere que tú creas que Él es el Hijo de Dios, el que vino y murió en la cruz para morir por tus pecados. Así que, amigo, hermano que estás aquí, a ti especialmente, amigo, necesita de Cristo. Necesita de Cristo. Si no tienes a Cristo, no estará en el grupo de lo que Él mencionó en el versículo 25, que Él dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá aunque muera. Si no has tomado tu decisión por Cristo, amigo que estás aquí, no será de lo que resucitarán para vida. No será el que va a resucitar para tener vida eterna. Solo el que cree en Cristo puede tener vida y vida en abundancia. Y la resurrección, podemos decir que no sabrá a nada, porque dice la Biblia, dijo Jesús, el que cree en mí vivirá aunque muera. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a estar orando. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por lo que hemos leído y estudiado en Juan.